Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa y de poder adorar a nuestro Dios. Yo creo que no hay mayor bendición que poder como pueblo suyo reunirnos juntos y juntos adorar a nuestro Dios, juntos venir ante su presencia con gozo, con alegría en nuestros corazones. Así que siéntese cada uno de ustedes bienvenido en esta mañana para que juntos alabemos a Dios, para que juntos entremos en su presencia con acción de gracia. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te alabamos y te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de juntarnos como pueblo tuyo, a fin de darte a ti honra y gloria, alzar nuestras voces con cánticos de júbilo, con cánticos de alegría, reconocer tu grandeza, reconocer que solo tú eres Dios y que en ti, oh Dios, están puestas todas nuestras esperanzas. Ayúdanos, bendícenos en este día, manifiéstate con poder en medio de tu pueblo, que tu nombre sea exaltado, tu pueblo edificado, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie y alabar el nombre de nuestro Dios. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. El nombre de Jesús mi Rey, majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Sus voces en esta próxima y dice que la muerte ha vencido a nuestro Dios y que el velo ha partido. La muerte venciste, una de sus voces, hermano. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder.
su nombre es incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya. Y qué bueno saber que Dios la muerte ha vencido. Y es un glorioso día cuando la sangre de Él nos rescató. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Cántalo, hermano. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón y me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro
y ahora veo porque tu voz me habló. Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Damos gloria a Dios por que Él nos ha rescatado de la muerte y porque Él ha sido bueno con nosotros y su bendición es eterna. Los veis que se sienten, que busquen en sus Biblias Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versos que están del 12 al 18. James. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 18. James chapter 1, verse 12, 18. Leemos juntos la palabra del Señor y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo creo que cuando nosotros miramos la palabra y vamos a ella, debemos siempre ser entendidos de cuál sea el buen consejo de Dios para nosotros y de cómo convertimos la palabra de Dios en una oración que alimenta nuestra alma, una oración que puede también bendecir a nuestros hermanos, al que está a tu lado, aquel que también está en necesidad. Santiago escribe a una iglesia y le está diciendo a esta iglesia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ciertamente todos nosotros, de una forma u otra, estaremos pasando por pruebas, por dificultades, por situaciones en nuestras vidas. Estaremos muchas veces más tiempo, en algunas ocasiones, llenos de tribulaciones y de pruebas, y tal parece que como que nunca vamos a salir de ahí. Pero dice la palabra de Dios que es una bienaventuranza, que nos sintamos bienaventurados cuando soportamos la prueba, cuando en medio de la tentación nosotros permanecemos firmes, cuando en medio de la prueba nosotros podemos sujetarnos de Dios, porque hay una bendición que nos está reservada después que pasemos por esa prueba. Así que yo quiero que convirtamos este verso en una oración y que de alguna manera oremos los unos por los otros. Así que donde usted está sentado, usted se acerca a alguien o a la persona que tiene a su lado y ore. Ore por esa persona, porque no sabemos a veces cuáles son las pruebas que estamos teniendo en nuestras vidas. Pero ore exactamente pidiendo fortaleza, pidiendo bendición. Así que mientras yo hablo, usted se acerca a alguien que está cerca de usted y usted comience a orar por esa persona. No se quede donde está sentado, muévase hacia la persona que está a su alrededor, o desde donde está sentado se mueve y busca a alguien por quien orar. Nuestros jóvenes necesitan que alguien venga y ore por ellos, así que alguien puede moverse y venir y orar por nuestros jóvenes, para que Dios ponga su mano sobre ellos y traiga bendición, para que ellos puedan ver que en medio de las pruebas es una bendición de Dios para sus vidas. Así que oremos, y ahí usted ore y pídale a Dios fortaleza y bendición por
la persona a quien esté orando. Así que se acerquen a los jóvenes, alguien ore. Mauricio está llegando, oren por ellos, búsquese a alguien más por quien orar y ponga su mano sobre él y pida bendición. Señor y Padre, qué bueno eres. Oh Dios del cielo, bendice a tu pueblo, Señor, aquí en esta hora. Derrama de bendición, Señor, sobre tu pueblo. Que en medio de las pruebas, oh Dios, ellos puedan recibir tu fortaleza, la provisión de tu Santo Espíritu. Que puedan ver en él la prueba, Señor, un camino por el cual crecer. Un camino por el cual, oh Dios, tú nos estás perfeccionando. Una vía por la cual, oh Dios, tú fortaleces nuestras almas, Señor, y nos llenas de tu presencia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido recibirá la corona de vida. Y gracias, Señor, porque detrás de cada prueba, de cada situación en nuestras vidas, Señor, hay una recompensa. Hay una bendición que nos está reservada cuando permanecemos firmes, Señor. Pero nuestras fuerzas son pocas. A veces nuestros recursos son escasos. Así que oramos que en esta hora, Dios, una provisión especial de tu Santo Espíritu venga sobre este pueblo tuyo, Señor. Sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestros músicos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, sobre nuestros ancianos, sobre aquellos que Dios ministran en medio de tu pueblo, sobre aquellos que tienen el ministerio de la palabra, Señor. También rogamos por ellos. Por cada uno de los que se dan cita, Señor, en este lugar, para adorarte a ti, Señor. Y también por aquel pueblo tuyo, Dios, que está afuera, en otros lugares también en esta mañana, en esta hora. Rogamos tu provisión para que tu pueblo se fortalezca en fe, para que tu pueblo, Dios, crezca. Y gracias porque podemos interceder los unos por los otros. Gracias porque podemos llevar las cargas los unos de los otros. Gracias porque tú has levantado un pueblo, un ejército, para que te adore. Un ejército para que interceda, para que nuestras cargas puedan ser en algún sentido más ligeras, porque la podemos compartir con nuestros hermanos. Gracias por esta hermosa familia de la fe. Gracias por este lugar que nos has dado, Señor. Ahora bendícenos con tu presencia. Que tu presencia quede en medio nuestro. Que cada oración que se ha elevado en esta mañana, cada intercesión, oh Dios, hay una provisión especial de tu Espíritu sobre cada uno de tus hijos. Para que tu poder, oh Dios, se manifieste en nuestras vidas. Para que podamos permanecer firmes, Señor, en la fe. Para que podamos permanecer firmes en tus caminos. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestra capacidad, sino en las tuyas, oh Dios. Confiamos en ti, Señor, para poder permanecer. Confiamos en ti, Señor, para poder superar cada obstáculo en nuestras vidas. Y una vez más, te encomendamos este sitio, te encomendamos este tiempo a ti, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado. Toma una vez más nuestros músicos, bendíceles, Señor, con tu sabiduría, y que seas tú, oh Dios, a través de ellos, ministrando a tu pueblo. Bendícenos también en esta mañana con tu palabra, y que todo cuanto hagamos en este lugar glorifique y exalte tu nombre. Tu pueblo sea edificado. Ayúdanos a vencer las batallas que tenemos por delante, Señor. En tus manos nos encomendamos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y así continuamos juntos. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor si quieren. Y sentirnos que realmente cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos juntos y podemos interceder los unos por los otros. Yo estoy convencido que en esta mañana muchos de ustedes necesitaban esa oración. Y la van a necesitar mañana. Y estaremos aquí para orar los unos por los otros. Y pedirle la ayuda de Dios para que en medio de las pruebas sea su Santo Espíritu quien nos guíe y nos fortalezca siempre. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios, aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y con ese gozo vamos a volvernos a poner de pie y vamos a cantar la canción que se llama Tu pueblo dice gracias.
cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén, aleluya. Y así nos podemos sentar y tener tiempo a las ofrendas. Las etnias no alcanzadas no tienen acceso al Evangelio y nunca han escuchado de la salvación de Jesús. Este es el tiempo de orar por estas etnias no alcanzadas. Vamos a tener en la mañana de hoy a los Fukuoka de Japón. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo podemos encontrar en Mateo 5:14. Fukuoka, que significa colina bendecida en japonés, es la sexta ciudad más grande del Japón. Los tiempos de viaje en esta compacta ciudad son los más cortos entre las principales áreas metropolitanas del Japón. Este tiempo libre le da a las familias más oportunidades para estar juntas, aunque el cristianismo se introdujo por primera vez en esta área del oeste de Japón en el siglo XVI. La respuesta al Evangelio ha sido limitada debido a la persecución física y una cultura de conformidad. Hoy en día, muchos no creyentes no reconocen diferencias significativas entre ellos y quienes los rodean y que se identifican a sí mismos como cristianos, por lo que no ven ninguna razón para seguir a Cristo. Aún así,
Dios quiere bendecir a la gente de Fukuoka con un corazón que crea en Cristo y una vida cambiada en obedecer a Dios. Oremos. Amantísimo Padre, continuamos ante tu presencia, Señor, honrando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos has dado, nos da y continuarás dando en nuestras vidas. Bendito eres, Señor y Padre. Gracias por el dador alegre. Gracias, Señor, por cada ofrenda, Señor, por cada diezmo para alcanzar a los no alcanzados, Señor. Bendito eres, Señor. Señor, haz que la gente en Fukuoka haga una pausa en su vida y piensen en la eternidad, que se arrepientan, que se vuelvan hacia ti y sean una luz que brille para que otros te puedan ver. Gracias, Señor. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Vamos a ponernos en pie una vez más. Y qué bonito saber que solo en Jesús podemos encontrar victoria, libertad y que nuestro temor va a desaparecer. Declararé el nombre de Jesús. Cántalo, hermano. En tu dolor, en tu lamento, sé que Dios se moverá. Proclamaré hoy el nombre de Jesús. En la angustia miro al cielo y sé que me oirá. Clamaré por tu vida y por tu sanidad, que desaparezca tu temor solo en Jesús. Clamaré por victoria y tu libertad, que veas milagros suceder solo en Jesús, solo en Jesús. Declaro el nombre con autoridad, sus bendiciones y promesas, Él las cumplirá. La tumba no lo pudo detener. Él es grande, Él es fuerte, todo es posible en Él. Clamaré por tu vida y por tu sanidad, que desaparezca tu temor solo en Jesús. Clamaré por victoria y tu libertad, que veas milagros suceder solo en Jesús, solo en Jesús. Recibe sus promesas, el poder de su Espíritu ahora vive en ti. Recibe su promesa, pues no hay nada imposible en el nombre de Jesús. Clamaré por tu vida y por tu sanidad, que desaparezca tu temor solo en Jesús. Clamaré tu victoria y tu libertad, que veas milagros suceder solo en Jesús. Que haya un avivamiento que restaura tu fe y todo lo muerto vivirá solo en Jesús, solo en Jesús.
Jesús. Solo en Jesús. Vamos a orar. Padre, que eres bueno, que eres grande, Señor, y santo, santo es tu nombre, y tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en esta mañana aquí a tus pies, Señor. Ayuda al pastor con su sermón, Señor. Que sea tu palabra que oigamos esta mañana, Señor. Que nuestro corazón esté abierto a lo que tú tienes que decir. Que nuestras mentes estén abiertas a lo que tú tengas que decir. Señor, perdónanos por todos nuestros pecados, Señor, porque te fallamos todos los días, Señor. Y tu amor y tu misericordia se renueva todas las mañanas. Amén. Amén, le damos gracias, pueden sentarse. Y en lo que los músicos se van incorporando, quiero recordarles, bueno, el domingo pasado estuvimos orando por dos jovencitas. Bueno, el domingo pasado estuvimos orando por una jovencita y el miércoles orando por otra familia en Cuba. No hemos tenido ningún update de las muchachitas, de la familia del pastor del que oramos el domingo, Carly, pastor, la hija de un pastor en Oklahoma. Pero sabemos que está en casa y que está, pues, digamos que recuperándose de su situación, no sanándose, pero sí obviamente después de la quimio que tú recibió el domingo, bueno, pues el resultado, pero gracias a Dios pudo pasar la quimio y está en su casa con, bueno, los posibles tratamientos que vengan a continuación. El miércoles orábamos por una hija de un pastor en Cuba y bueno, dolorosamente para la familia, en el sentido humano, ella partió con el Señor. Esta familia tenía, bueno, hace varios años atrás un hijo había fallecido y ahora su única hija también pues falleció, producto también de una penosa enfermedad, o sea, dolorosa enfermedad que trajo el fin de ella o el llamado de Dios a su presencia, donde pues ya no hay más dolor ni sufrimiento. Y también nuestro querido pastor Chacín también está con el Señor, en esta semana también partió, después de un largo periodo de una enfermedad, pues ahora está ya en las mansiones celestiales. Y ambas están, tanto el pastor, su siervo de Dios, como esta hija de Dios, están en el lugar donde pertenecen, en su verdadero hogar, donde allí ya no hay lloro, no hay llanto, no hay sufrimiento, pero obviamente la familia pues queda adolorida, la pérdida siempre causa sufrimiento, así que continuemos orando por estas dos familias para que el Señor traiga consuelo, fortalezca y ponga su mano, esa mano de misericordia que Dios siempre tiene, trayendo compasión y fortaleza a sus hijos. Amén. Amén. Tengo una pregunta para ustedes en esta mañana y la pregunta es sencilla. ¿Qué tan seguro estás de que todo lo que tienes cumple la función para lo que fue creado? Y de hacerlo si lo hace de la forma esperada o correcta. ¿Qué tan seguro estás de que todo lo que tú tienes cumple la función para lo que fue creado o diseñado? Y probablemente dicen, bueno, yo pudiera estar 99.9% porque me aseguro de que cada vez que adquiero algo sea lo mejor posible y que cumpla, para lo que deseo, que cumpla la función. Bueno, muchas veces tenemos cosas que cumplen una función y a veces incluso la desconocemos. Y a veces simplemente usamos la opción más obvia y la más sencilla. Porque por lo general no somos dados a leer los manuales. Y a veces hay ciertas funciones de ciertas herramientas que tenemos que la desconocemos y usamos simplemente la función más básica. Ahora, pero estas dos preguntas son las preguntas que en alguna manera pudieran darnos idea de cómo funcionan los comerciales o toda la industria del marketing o mercadeo, para decirlo en español. Y siempre nos están vendiendo algo. Y siempre una de las preguntas que está detrás, en alguna forma formulada, es ¿cuán seguro estamos de que lo que tenemos cumple la función correcta? Y en medio de toda la duda o la confusión, nosotros buscamos adquirir algo que pueda satisfacer o cumplir con una función esperada. Y en eso se trata a veces todo lo que nos están vendiendo. Y si tienes un sistema de seguridad, pues vendrá otro a proponerte un sistema que hace algo más. O quedarte la duda de que tú tienes no cumple todas las funciones necesarias. Y así pasa en cualquier función. Cualquier herramienta que traten de venderte como un reemplazo buscará crearte la duda de que la que tú tienes no cumple todas las funciones.
y en eso se basa. Pero muchas veces es que el deseo, la insatisfacción, el deseo de satisfacción y bienestar que nos es común a todos es una herramienta usada en esta industria. La industria del mercadeo lo que usa es simplemente la idea o el deseo que tenemos de satisfacción y de bienestar. Queremos estar bien y queremos tener cierta satisfacción. Por tanto, en ese deseo que está en nuestro corazón se basa toda la industria del marketing. Adquieres un teléfono, en 6 meses vendrá el otro, que ya está previamente diseñado, solamente que necesitan vender uno por cuestiones del mercado, y te buscan la idea de que tú estás insatisfecho con el que tienes y tienes que venderte uno nuevo, tienes que reemplazar. Y eso funciona en todos, porque hay en nosotros un deseo continuo que nos lleva a querer satisfacernos o un deseo de bienestar. Y eso muchas veces no están complementados en nuestras vidas de una mejor manera. Y queremos sentirnos cómodos con algo, queremos estar seguros de que algo cumple la función que queremos. Y si no la cumple, buscaremos otra cosa que lo haga. Y eso es aplicado a cualquier área de nuestras vidas. Y la pregunta que vende alguien es si solo nos interesa vender, es nosotros como iglesia, poner el mismo principio. Si solo estamos interesados en vender un producto, o si tenemos una función especial que debemos cumplir. Si como iglesia nosotros solamente somos alguien que vendemos un producto, o tenemos una función que realmente debemos cumplir. Y esto podría parecer un poquito como que ambiguo en pregunta. Pero muchas veces tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Para qué existimos como iglesia? Y la semana pasada comenzamos a hablar exactamente de cuál es el testimonio que nos deja el inicio de la iglesia. El nacimiento de la iglesia en Hechos nos deja un testimonio. Y habíamos hablado de eso la semana pasada y lo estuvimos mirando. Y hay varios testimonios, testimonio del obrar de Dios, testimonio de la vida de las personas que venían a Dios en arrepentimiento y fe. El cuidado que tenía la iglesia de los nuevos creyentes, cómo vivían en armonía, de cómo se propagaba la palabra y de cómo Dios iba añadiendo. Hay todo un testimonio que queda para nosotros de cómo fue el nacimiento de la iglesia y eso nos crea bases para saber lo que nosotros debemos hacer o cómo debemos vivir hoy. Pero pregunto, ¿qué hace la iglesia? ¿Solamente vende un producto o la iglesia tiene una función que cumplir en medio de la sociedad? Porque tal parece que muchas veces la iglesia lo que está interesada es en vender un producto, está vendiendo algo. Está como presentando cómo alcanzamos nuestra comunidad. Es más allá de cómo nosotros debemos pensar para qué existe la iglesia, cuál es la mirada que debemos hacernos. Así que ante la pregunta de que para qué existe la iglesia o cuál es nuestro principal llamado, probablemente todos buscaríamos mirar a Mateo 28. Y probablemente cuando decimos la palabra para qué Dios nos ha llamado, en la mente de cada uno de los creyentes o de muchos creyentes viene a la mente Mateo 28. Bueno, la gran comisión para lo que Dios nos ha comisionado, para que Dios nos ha traído a su presencia, para que Dios nos ha llamado como sus hijos y nos ha juntado en un solo pueblo o en una comunidad de fe a lo cual llamamos iglesia local. Y la iglesia local tiene su propio nombre, su propia forma en que se identifica dentro de las comunidades. Así que vamos a Mateo 28. Y vamos a hacer una aproximación a Mateo 28 para que entendamos un poquito más allá de cuál es la función de la iglesia. Para que podamos entrar un poquito más al hecho de que no simplemente estamos aquí para presentar un producto, sino que como iglesia tenemos una función vital en medio de la comunidad en la que hoy vivimos, en medio de los tiempos en que hoy vivimos. Así que vamos a Mateo 28. Vamos a leer los versos del 16 al 20. Así que vuelven a abrir sus Biblias, encienden sus dispositivos. Y si no, pues miran a la pantalla y ahí lo pueden también leer los versos de Mateo 28, 16 al 20. Leyendo la palabra del Señor dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor y Padre, te alabamos y rogamos que en esta hora sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas y que en todo lo que salga de mi boca, oh Dios, sea guiado por ti para la mutua edificación y para honra y gloria de tu santo nombre. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo general nosotros casi siempre que hablamos de la misión de la iglesia, este es el verso que usamos. Estos son los versos que usamos. Y está bien que usemos esos versos. Es lo que conocemos como la Gran Comisión. Cristo antes de irse dio comisiones específicas a sus discípulos. Comisiones que se llevan a todos los tiempos, a todas las congregaciones, a toda la iglesia, a cada creyente. Esta es una comisión para todos, pero que no es posible de cumplir si no lo cumplimos como iglesia. No es una comisión simplemente que un hombre, una persona por sí solo puede llevarlo a cabo, sino que es una comisión dada al pueblo de Dios, donde cada uno tenemos un rol dentro de esa comisión, donde cada uno somos responsables de que la comisión en todos sus aspectos sea llevado a cabo en la mejor manera. Así que yo quiero que en esta mañana nosotros vamos a compartir varias cosas a fin de nosotros poder entender cuál es la función de la iglesia, dónde estamos y cuál es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros para los tiempos de hoy. Así que, ¿qué hace la iglesia? Trataremos de comenzar a responder esa pregunta en el día de hoy. Y yo quiero que veamos tres cosas esenciales que yo creo que pueden ser tomadas de este texto y verlo a la luz de cómo la iglesia en sus inicios lo llevó a cabo. Así que, ¿qué hace la iglesia? Bueno, si nosotros miramos el mandamiento, Jesús comienza diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, en base a la autoridad de Cristo, en base a su señorío, en base a la autoridad que Él ha recibido, ahora ya confirmada, ahora ya dado luego de su muerte en la cruz de resurrección, está por ascender al cielo, toda su obra de redención ha sido completada, por tanto, toda autoridad será dada a Cristo. Ahora es una autoridad en sentido, en función, en toda su plenitud. Y Él está diciendo, por cuanto yo soy Señor, esto es lo que les comisiono. Así que si nosotros pensamos en esta palabra, de toda autoridad me es dada, podemos pensar que la iglesia, una función primaria que hace es proclamar el señorío de Cristo. Es que todo cuanto la iglesia haga sea una expresión de una proclamación, un reconocimiento de que Cristo es el Señor. Si nosotros miramos el primer discurso de Pedro, es exactamente lo que él le dice a esta multitud. A este a quien ustedes han crucificado, a este Dios la ha hecho Señor y Cristo. A quien ustedes tuvieron por blasfemo, por pecador, por rebelarse al orden divino, a este a quien ustedes crucificaron y que ustedes mismos reclamaron su sangre sobre ustedes, a este Dios lo ha hecho Señor. Cristo fue crucificado, fue sepultado, se levantó de los muertos al tercer día, se ha manifestado, resucitado a sus discípulos y a multitudes, y ahora está confirmando a ellos toda autoridad me es dada. Todo cuanto la iglesia hace debe ser una proclamación o debe contener una proclamación de que Cristo es Señor. Proclamamos y declaramos claramente que Cristo es el Señor. Moody decía, nuestro fracaso actual se debe a que los predicadores pasan por alto la cruz y cubren a Cristo con un velo de sermones sin vida y un lenguaje refinado. No presentan a Cristo con claridad. Lo que nosotros necesitamos es predicar a Cristo y presentárselo a un mundo que perece. El mundo puede seguir adelante muy bien sin ustedes y sin mí, pero no pueden seguir adelante sin Cristo. El mundo puede prescindir de nuestra iglesia. El mundo puede prescindir de nuestras predicaciones. Pero el mundo no puede prescindir de Cristo.
Es a Cristo a quien debemos proclamar y a Él proclamarlo como el Señor. Muchas veces nosotros hablamos y Cristo solamente presentamos la mitad de lo que podría decir el mensaje. Cristo es el Salvador, Él es el Redentor, Él les ama, Él dio su vida por ustedes, Él quiere darle una vida eterna, quiere sanar vuestras heridas, quiere liberarte de toda la atadura del pecado, pero nunca le decimos Cristo es el Señor, a quien nosotros le debemos obediencia, a quien tenemos que sujetarnos, a quien tenemos que escuchar y conformarnos exactamente a sus propósitos. Cristo es Señor. De hecho, para poder llevar adelante la gran comisión y salir al mundo y predicar el Evangelio, ir a las naciones, para poder incluso nosotros vivir nuestras vidas, se basa exactamente en el señorío de Cristo. En que Él está sobre todas las cosas. Porque no obedecemos meramente a la iglesia o al pastor o a los maestros. Cuando nos movemos a predicar el Evangelio, lo hacemos porque lo hacemos en obediencia a Cristo. Y para poder hacerlo, hay implícito el que Él es nuestro Señor y cuando Él nos manda algo, simplemente lo hacemos. Yo creo que una de las grandes crisis que nosotros pudiéramos presentar en los tiempos actuales, como mismo dice este siervo de Dios, es la falta de presentar a Cristo como lo que Él es. Es preciso que tengamos siempre en cuenta que el propósito principal de nuestra labor no es que las personas se unan a la iglesia, ni que abandonen sus malos hábitos, ni que hagan ninguna otra cosa que no sea aceptar a Cristo como su Salvador, aquel que cargó con los pecados de ellos en su cuerpo sobre la cruz y por medio de quien ellos pueden recibir un perdón inmediato y total. R.A. Torrey. Volvemos. Nuestra comisión no es que se unan a la iglesia. Nuestra comisión no es simplemente que ellos abandonen sus malos hábitos. No es una reforma moral. Cuando nosotros presentamos a Cristo, no es meramente que las personas adquieran un hábito moral mejor. No es que transformen sus hábitos. Es que tengan a Cristo como Jesucristo, como su Salvador. Así que la muestra del señorío de Cristo incluye tanto que Él es Señor como que Él es Salvador. Y eso va junto. Es la misma persona. Cuando le recibe como la promesa dada a Dios que Él enviaría un Salvador, alguien que reinaría sobre su pueblo, alguien que tomaría el control de la nación, alguien que traería salvación y también un nuevo orden en obediencia. La promesa para el pueblo de Dios, y por eso esperaban un rey que les liberara. Ellos esperaban un Señor, alguien a quien ellos someterse, alguien a quien traería un nuevo reinado para su pueblo. Así que la expresión de señorío es algo claro en la Biblia. Cristo es el Señor. Pero hay tres cosas en las cuales se manifiesta claramente el señorío de Cristo. Una es su ministerio. Todo el ministerio de Cristo es una proclamación de su señorío. La Biblia lo presenta a Cristo. El mismo Juan dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y por medio de Él es que subsisten todas las cosas. Así que el ministerio de Cristo no empezó cuando nació en Belén. El ministerio del Hijo de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Él estaba dándole orden a todas las cosas y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Así que su ministerio lo vemos en un ministerio de la creación, lo vemos en sus milagros. Jesús anduvo la tierra y caminó por Palestina sanando a los ciegos, dándole vista a los ciegos, sanando a los cojos, levantando los muertos. Muchos milagros. Y dice que todos estos fueron señales exactamente para cumplir las profecías. Recuerden que Juan el Bautista, cuando estaba en prisión, y en medio de la duda, bueno, este Jesús ¿será o no será el Mesías? Y él mandó a preguntar, mira, vayan allá y pregunten a sus discípulos. Encuéntrense con Jesús y pregúntenle si Él es el Mesías, si Él es el que estábamos esperando. Jesús no le dijo que sí. Solamente le dijo,
Bueno, ve y mira y chequea. ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? Mira ahí las profecías cumpliéndose. El Señor le refirió a su propia palabra. Ve y busca en la palabra cuáles son las promesas que están dadas y cuáles de ellas yo estoy cumpliendo para que veas entonces en mí manifestado el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho. También se dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y que al hablar, Él hablaba como alguien que tenía señorío sobre lo que estaba diciendo. Así que no solamente lo vemos en la creación y en todo lo que está creado, lo vemos exactamente en cada uno de los milagros. Cuando calmó la tempestad, ¿qué hicieron sus discípulos? Oh, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Bueno, por Él fueron creados. Así que están a su servicio. Toda la creación está a servicio de Dios para cumplir sus propósitos. Propósitos que muchos son para bendición y a veces usan esos mismos elementos para castigar el pecado. Así que pensemos, Cristo reina y es Señor sobre todas las cosas, más allá de lo que nosotros podamos entender o más allá de lo que aún nosotros podamos aceptar. Es reconocido por sus discípulos. El señorío de Cristo es reconocido por lo que ellos hacen. Por lo que Él hace, ellos ven en la manera que enseñan, cuando reconocen sus palabras como con autoridad, cuando reconoce que calma los vientos y tiene autoridad, cuando multiplica los panes y ellos entienden que es la bendición de Dios, pero que Él lo está haciendo en la autoridad que tienen. Cada una de las cosas, cuando mismo Pedro reconoce, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero es un reconocimiento que ellos hacen y se inclinan ante Él y le adoran. Cuando Pedro mismo le dice, apártate de mí que soy pecador, no solamente vio en Cristo la gloria de Dios, lo perfecto, la santidad que viene a su vida o que era reflejada en la vida, sino también su grandeza y su señorío. Y por eso dice, apártate de mí. Es anunciado por los apóstoles. Cuando los apóstoles predican, están hablando del señorío de Cristo. Que es a este a quien nos rendimos. Cuando Pedro, el texto que mencionaba ahorita, cuando Pedro menciona en el primer sermón, dice, este es el Señor y Cristo. Y es importante que nosotros pensemos, porque muchas veces pensamos simplemente en la comisión de la iglesia como la labor que tenemos de llevar el evangelio, de anunciar el evangelio, de compartir con otros las verdades que se nos han dado en la Escritura. Pero parte de la función vital de la iglesia es que la iglesia tiene que proclamar que Cristo es el Señor. Y la pregunta clave sería, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo proclamamos que Cristo es el Señor? Pues permítanme ponerles algunos ejemplos de la propia Escritura, para que veamos cómo ellos lo hicieron. En Hechos capítulo 3 ocurre una historia maravillosa. Ha terminado el Pentecostés, una gran multitud ha venido a Cristo, muchos han sido bautizados, la iglesia ha comenzado a vivir en esa comunidad que se está creando, donde todos tienen las cosas en común y cada uno vela por la necesidad de los demás. Y obviamente la iglesia ha adquirido el favor del pueblo, pero también se ha puesto a la mira de todos los demás. O sea, la iglesia este grupo que está creciendo, que es de unos poquitos, ahora son unos millares, y obviamente eso ha causado un revuelo en medio del pueblo, de todas las ciudades. Capítulo 3 de Hechos, yo leo algunos versos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La historia muchas veces nosotros miramos si esto es un evento maravilloso, un cojo que es sanado, Dios es exaltado, este milagro ocasiona todo un revuelo en el cual Lucas decide tomar
2 capítulos de su libro para narrar todo lo que causó este evento. Pero fíjate que este evento comenzó con una proclamación del señorío de Cristo. Ellos no le dicen, levántate, simplemente. Y no le dicen, si tienes fe, levántate y anda. Ellos simplemente invocaron el nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre dijeron, levántate y anda. Por la autoridad de Cristo, en otra palabra, por el señorío de Cristo, porque Él reina sobre enfermedades y sobre todas las cosas, levántate y anda. No hay un llamado a la oración, no hay un llamado a que pon tu fe en Cristo y serás sanado. No, ellos invocaron el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo fue hecha la sanidad. No quiero simplemente mencionar la oración o el llamado a la fe como simplemente quitando esto del escenario de la vida de la iglesia o de la vida del creyente, las cuales ambas cosas son necesarias e imprescindibles. Pero en el texto, ellos simplemente apelaron al señorío de Cristo, al nombre que tiene autoridad sobre todo nombre. Y a ese nombre dijeron, levántate y anda. Y las enseñanzas continúan. Porque es importante que nosotros pensemos, cuando nosotros miramos todo el texto, a partir del verso 11 ocurre extremadas cosas importantes. Y es importante que nosotros pensemos en todo lo que está aconteciendo en el pasaje. Ese revuelo causa que la multitud se aglomere. Y muchos vengan y digan, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que ha acontecido? Pues Pedro tomó la ocasión para presentar el Evangelio. Y ya el milagro no es tan importante en la mirada de Pedro y Juan. Ahora lo importante es hablar de Cristo. Así que el milagro fue, en un sentido, un pretexto para mostrar lo que es verdaderamente importante. No tengo oro, no tengo plata, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomaron de la mano y el hombre se puso en pie y caminó y saltó de alegría alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alababan a Dios. Esto resultó como un testimonio exactamente de lo que Dios es capaz de hacer. Y reconocían que este era el que estaba sentado. Así que Pedro llegó al pórtico de Salomón donde ocurrió el milagro y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito ocurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros, nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este? El pueblo va a ellos. Obviamente ellos hacen un milagro y saben que esta persona ha estado cojo toda su vida. Así que es un milagro extraordinario. Y ellos van y lo miran a ellos y el cojo lo tiene a ellos tomados de la mano y le dice, bueno, el pueblo se aglomera en el lugar, probablemente pidiendo otra señal, probablemente buscando otra sanidad. Y ellos dicen, espérense un momento. Y parafraseo el texto, espérense un momento. Esto no ha ocurrido por nosotros. Esto no se trata de que nosotros tenemos poder o que somos más piadosos que ustedes o que tenemos algo especial en nuestra vida que nos capacita para hacer esto. Y permítanme. Y eso hace una referencia y comienza a ilustrar las promesas a fin de poder presentar a Cristo, a fin de poder presentar el Evangelio. Aquel que ustedes han matado es el autor de esto. Verso 15, leo verso 14. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad y en presencia de todos vosotros. Es por Cristo. Él es el cumplimiento de las promesas. Ustedes lo rechazaron, ustedes no lo tuvieron en cuenta, pero es en su nombre que ha ocurrido esto, no en nosotros. Así que cuando la iglesia crece y está creciendo en el libro de Hechos, ellos están centrados en que Cristo es el Señor y que todo cuanto acontece, acontece por Cristo. Y esta es la enseñanza que están dando los apóstoles. La enseñanza de que es en Cristo que ocurren todas las cosas.
Esa es la enseñanza de Cristo en donde ellos hacen un llamado. Y más adelante en el mismo capítulo, en el verso 19, hay un llamado al arrepentimiento. Nuevamente, no podemos llamar al arrepentimiento y a convertirnos de nuestros malos caminos y seguir a Cristo si no vemos a Cristo como Señor. El llamado al arrepentimiento, y como dice en este texto, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. No podemos llamar a alguien al arrepentimiento y a convertirse o a dejar atrás sus malos caminos y seguir el camino de justicia si no ve en Cristo como un Señor. Si no reconoce el señorío de Cristo. Es solo Cristo el que tiene autoridad para decirnos cuáles son nuestros malos caminos y por qué tenemos que apartarnos de ellos. ¿Por qué tenemos que reconocer que somos pecadores? Bueno, porque Cristo así lo ordena. ¿Y por qué Él ha puesto una ley la cual nosotros hemos transgredido? Y nosotros hemos hallado culpables. El arrepentimiento es el reconocimiento claro de cuánto hemos violado la ley de Dios y nos sentimos culpables de ello y queremos entonces volvernos a Dios y buscar y clamar por perdón. Pero es Dios quien nos llama al arrepentimiento. Así que llamar al arrepentimiento y abandonar nuestros malos caminos implica en sí mismo un reconocimiento del señorío de Cristo, quien tiene autoridad para decirnos cuán mal estamos y cuánta necesidad tenemos. Se sujeta a la autoridad de la palabra. La iglesia, ¿qué hace? La iglesia se sujeta a la autoridad de la palabra. ¿Cuál es la máxima autoridad para la iglesia y el creyente? Pues la Escritura. La palabra de Dios. Y permítame leerle esta frase o este pensamiento de Charles Spurgeon. Y dice, nunca le temas a la Biblia. Si hay algún texto en la Escritura que no te atreves a encarar, humíllate hasta donde puedas. Si tu credo y la Escritura no concuerdan, corta tu credo en pedazos, pero hazlo concordar con este libro. Si hubiera en la iglesia a la que perteneces, si hubiera algo en la iglesia a la que perteneces que es contrario a las palabras inspiradas, abandona esa iglesia. Así de sencillo. Así de sencillo. Si hay algo que encontramos en la Escritura que resulta duro de abrazar, bueno, pues humíllate hasta que puedas abrazarlo. Si hay algo que creemos, y eso que creemos no concuerda con la Escritura, créeme, estamos errados nosotros. La Escritura no hierra. Somos nosotros los que estamos equivocados. ¿Qué haces? Corta tu credo en pedazos, pero hazlo concordar con la Escritura. Nuestras conclusiones, nuestros credos, lo que nosotros consideramos como que es correcto, tiene que coincidir con la Escritura. De lo contrario, estamos cerrados. Y estamos cerrados en nosotros. Y muchos de nosotros tenemos formas de vida, estructuras, principios, quizás que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la cultura en que vivimos, y a lo mejor esos principios no contradicen la Escritura. Bueno, pues quédese con ellos si la hace bien. Pero en cuanto entra en contradicción con la Escritura, no te queda otra cosa que abandonarlos, porque la iglesia de Dios se sujeta a la autoridad de la palabra. Porque sujetarnos a la autoridad de la palabra es sujetarnos a Dios mismos. Porque la palabra ha sido inspirada por Dios, dada por Dios para nuestras vidas. Una de las grandes confesiones de fe de la historia. Podría decirse una de las mejores confesiones de fe de la historia de la iglesia. La confesión de bautista, o la confesión de fe de Londres, una confesión bautista, por supuesto, dicho sea de paso, de 1689. Dice así para hablar de la Escritura. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Es la palabra de Dios nuestra regla. ¿Sabes cómo podemos conducirnos? Por la palabra. Y es suficiente. Si la Escritura no te persuade de algo para modelar tu carácter o cambiar tu carácter o arrepentirte o confiar en Dios, ninguna otra cosa lo hará. Ninguna otra cosa. La Escritura es suficiente. La iglesia tiene una labor para cada creyente.
La iglesia tiene una función que tiene que cumplir. Pero si la escritura no te es suficiente, no lo será ninguna otra cosa. Porque la escritura es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Y en ella está todo lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. La autoridad de la Santa Escritura, la autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. No obedecemos, la autoridad de la Biblia no depende de mi enseñanza en el púlpito, ni la de nuestro maestro de escuela dominical, ni la de ninguno de ustedes. No depende ni del testimonio de nuestra iglesia. La palabra debe ser tomada y obedecida porque simplemente es la palabra de Dios. Así de sencillo. Y ella tiene autoridad sobre nosotros. Y es a ella a quien nosotros nos debemos. El no obedecer la palabra de Dios en cualquiera de sus palabras, omitirlas, negarlas, no querer seguirlas, es directamente desobedecer a Dios. Cuando no abrazamos una parte de la Escritura o conscientemente y deliberadamente la desobedecemos, estamos desobedeciendo a Dios. No estás desobedeciendo a la iglesia, estás desobedeciendo a Dios. No estás desobedeciendo al pastor, estás desobedeciendo a Dios. Pero aún más, la omisión de la enseñanza de la Escritura no te hace responsable de no obedecerla. Y me explico. Puede que la iglesia no te enseñó una porción de la Escritura. La iglesia tiene su responsabilidad en eso. Y los que tienen que enseñarla tendrán su responsabilidad de eso. Pero a ti no te exime de obedecerla. Porque Dios te la ha dado para que tú la obedezcas. Para que tú la estudies, la escudriñes, la busques. Eres responsable de ello. Nos sujetamos a la autoridad de la palabra por tres cosas, haciendo tres cosas esenciales. Cuando la creemos, cuando la obedecemos y cuando la enseñamos. ¿Sabes cómo tú sabes que te estás poniendo en sujeción a la palabra de Dios? Cuando tú la crees. Cuando lo que tú encuentres en ella, tú dices, wow, esto es duro y difícil, pero yo las creo. Es lo que Dios me ha dado para mí. Por tanto, la abrazo, la creo, la recibo. Pero cuando tú la crees y la recibes, tiene que dar por consecuencia que comienzas a obedecerla. Algo comienza a transformarse en tu vida. Y tú te vuelves obediente a la palabra de Dios. Tú no puedes decir que tú crees la palabra de Dios si no la obedeces. Es una contradicción básica. No puedes creerla y a la misma vez desobedecerla. No puedes decir que Cristo es mi Salvador y no seguirlo. Es una contradicción. No puedes decir yo amo a Dios, pero no amo su palabra. Como tampoco puedes decir yo amo a Dios y no amo a su iglesia. Es una contradicción, porque su iglesia es su pueblo. Por lo que Él dio su vida en la cruz. Como no puede amar aquello por lo cual Cristo murió. O sea, sería una contradicción. Pero no puedes creerla y obedecerla y no enseñarla. Una forma en que nosotros manifestamos que creemos y obedecemos la palabra de Dios es cuando comenzamos a enseñarla. Cuando nos tomamos tiempo para compartir la palabra con alguien. No es posible una iglesia saludable, ni que crezca, ni que adora a Dios, con una debida enseñanza de la palabra. Dicho en otras palabras, la iglesia necesita un discipulado certero, un discipulado bien organizado. La iglesia necesita que la palabra de Dios sea enseñada con toda autoridad, con toda reverencia, pero también con toda sinceridad, con toda claridad, todo lo que podamos ponerle que ilustre el ministerio de la enseñanza. La iglesia no puede reunirse simplemente para adorar a Dios, cantar cánticos. La iglesia tiene que reunirse y ejercer todos los ministerios, pero un ministerio que tiene que estar claramente expresado en la vida de la iglesia es la enseñanza. En eso implica que nos estamos sujetando a la autoridad de la palabra. Pero ¿qué otra cosa más hace la iglesia? Además de proclamar el señorío de Cristo,
además de sujetarse a la palabra, a la autoridad de la palabra, pues la iglesia cuida de los creyentes. Y voy a tratar de unir lo que no dije en el texto anterior, pero el sujetarnos a la palabra de Dios es cuando decimos que enseñamos que guarden todas las cosas. Jesús en la misma comisión dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenle a guardar todas las cosas que yo he mandado. Así que en la gran comisión había un sentido de que tienen que tomar la palabra y sujetarse a ella. Pero a la misma vez ustedes tienen que hacer algo con esas personas a quien ustedes le están dando la palabra, a quien ustedes están comenzando a instruirlos en la fe. Y el hacer discípulos, el bautizarlos y enseñarles es tener cuidado de los creyentes. Es el cuidado debido que la iglesia tiene que hacer de los creyentes. Y obviamente este punto no lo terminaremos hoy. El sermón próximo ampliará mucho más esta área de cómo la iglesia cuida de los suyos, cómo la iglesia alimenta a los suyos, cómo la iglesia vela por cada uno de los creyentes. Pero la gran comisión nos manda a ser discípulos. No es meramente el ir. No es meramente ir a la comunidad y tú compartir tu palabra o dejar información acerca de la Biblia. No estás haciendo discípulos y el llamado es hacer discípulos. La manera de hacer discípulos es adentrarlos a la comunión con su pueblo. La iglesia confirma por medio del bautizo la comunión de los creyentes con Dios y su pueblo. El bautizo es un mandamiento de obediencia para el creyente, pero el rol de la iglesia en el bautizo es confirmar esa comunión que tiene la persona con Dios y por tanto también con su pueblo. La iglesia testifica en el bautizo de la fe de la persona que es bautizada. Está confirmando que es un creyente, un verdadero creyente, alguien que ha venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. No estamos hablando de que la iglesia tiene un poder transformador, pero la iglesia confirma que al que está bautizando es un verdadero creyente. Y la iglesia testifica junto a ese nuevo creyente de su comunión con Dios y su comunión con su pueblo, con el pueblo de Dios. La iglesia también tiene que, para el cuidado, tiene que capacitarlos en la vida cristiana. ¿Cómo? Enseñándoles. Y no solamente es dándole la instrucción, es enseñándoles a que guarden todas las cosas. Enseñándoles cómo pueden vivir en su forma práctica lo que Dios nos ha mandado. No es simplemente recitar los 10 mandamientos o hablar de todo lo que se nos enseña, los principios morales que encontramos en el Nuevo Testamento o todas las instrucciones en cada una de las cartas de Pablo o de las enseñanzas de Jesús. No es meramente recitarlo, es enseñarles cómo guardar esos mandamientos. Es enseñarle a nuestros jóvenes cómo huir de la tentación. Es enseñarles cómo no mentir. Es enseñarles los principios de honestidad, no solamente por una ley, sino cómo mantenerse obedeciendo a Dios. Cómo crecer en santidad. Eso es parte de la vida de la iglesia. La iglesia tiene que cuidar de los suyos. Como iglesia. Nos toca a nosotros velar por cada uno de la iglesia. Cada uno en su rol, cada uno en su función, cada uno bajo la responsabilidad que Dios le ha llamado. Pero nuestra responsabilidad es que tenemos que cuidar de los nuestros. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el primer día. Lo confirmamos, son partes del pueblo de Dios. Ahora es necesario enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Es necesario ahora llevarles a través de la Escritura, a través de la comunión con el pueblo de Dios y a través de la comunión con Dios, cómo ellos son cuidados debidamente. Podríamos decirle en una palabra, y lo veremos más tarde, tener un discipulado responsable y una disciplina necesaria. Ambas cosas van de la mano. La buena instrucción de la palabra y también la disciplina cristiana o la disciplina dentro del marco de la iglesia. Pero para terminar en esta mañana, 3 preguntas. Preguntas para que oren por ellas. Preguntas para que nosotros podamos entender cómo hemos empezado este año y cómo hemos de continuar, a fin de abrazar el llamado que Dios nos ha dado para nuestra iglesia. Como UBC, nuestra iglesia local a la cual pertenecemos y a la cual Dios nos ha traído, proclama el señorío de Cristo hoy. Pedro y Juan lo hicieron en su tiempo.
¿Cómo lo hacemos nosotros hoy? ¿Cómo UBC se sujeta a la palabra de Dios hoy? ¿Cómo nosotros como iglesia nos sujetamos? Nos sujetamos a la palabra de Dios hoy, en el medio de los tiempos que vivimos. En medio de los tiempos en que se proclama identidad de género, en medio de los tiempos en que no se respeta la vida, en el medio del tiempo donde se le dice bueno a lo malo y a lo malo y a lo bueno, se le dice bueno a lo malo y a lo malo bueno. O bueno, dije lo mismo. Cuando cambiamos, lo que es malo nosotros le llamamos, hoy la sociedad le llama bueno, y a lo bueno le decimos que es malo. Así que pensemos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos eso en medio de los tiempos que vivimos? Porque podemos enseñarle toda la Biblia y todos los mandamientos antiguos, pero ¿cómo le enseñamos las luchas que hoy tenemos nosotros? ¿Cómo nos sujetamos a la palabra de Dios en medio de los tiempos que vivimos? ¿Cómo UBC cuida de sus miembros hoy? ¿Cómo nosotros cuidamos de todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Pero hazte esta pregunta de forma personal. ¿Cómo tú te envuelves en el cuidado de otros? ¿Cómo velamos por la salud espiritual? ¿Cómo velamos por las necesidades de los demás que nos quedan cerca? Sería irrisorio que nosotros oremos por una tribu que está allá en Nepal y no oremos por nuestros hermanos que están aquí cerca. Sería irrisorio que nosotros mandemos recursos financieros para cualquier lugar del mundo, como lo estamos haciendo, y hay que hacerlo, es parte del llamado, no estoy diciendo que no hagamos nada de estas cosas, es parte del llamado, pero no podemos velar por las necesidades que tenemos hoy sentados a nuestro lado. ¿Cómo cuidamos de nuestros miembros hoy, como iglesia? Porque es importante que hagamos esto. Es importante que nosotros nos respondamos a la pregunta, ¿qué hace la iglesia? Pues la iglesia primariamente proclama el señorío de Cristo, alaba a Cristo en todo lo que hace. La iglesia se sujeta a la palabra de Dios. Es ella la norma para nuestras vidas. Y la iglesia cuida de los suyos. La iglesia cuida de los creyentes. Velamos por ellos. Les incorporamos a la comunión del pueblo y juntos les enseñamos a cómo crecer en la obediencia y en esa fe que se nos ha sido dada para salvación. Amén. Señor y Padre, te alabamos. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder servirte. El privilegio de poder, oh Dios, venir ante ti y humildemente poder, oh Dios, mirar en tu palabra aquellas cosas que tú nos llamas. Ayúdanos a respondernos a la pregunta, ¿qué debemos hacer como iglesia? No como la iglesia en forma general, sino como nuestra iglesia, esta comunidad en la cual tú nos has colocado. ¿Qué tiene que hacer, Señor, nuestra comunidad, nuestra iglesia, esta congregación, para proclamar el señorío de Cristo? ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿Cómo nosotros, oh Dios, cada día nos sujetamos más a tu palabra? ¿Cómo miramos aquellas áreas en las cuales, oh Dios, quizás hemos sido rebeldes, desobedientes, y necesitamos ser sujetados a la autoridad que tu palabra tiene? Porque es tu palabra, eres tú mismo. Pero también, Señor, enséñanos a cómo cuidar los unos de los otros, a cómo estar velando por la necesidad de nuestro hermano en todas las áreas, a cómo nosotros poder ser un instrumento de bendición para aquel que está en necesidad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdónanos aquellas cosas en que hemos fallado, Señor, y ayúdanos, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, a poder, oh Dios, cumplir con lo que tú nos comisionas. Que tu presencia nos lleve y nos guarde siempre, porque nos encomendamos a ti, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, vamos a ponernos en pie una vez más y vamos a terminar hoy con una alabanza que ya veo que a todos les gusta, so vamos a cantarla otra vez. Tu pueblo dice gracias.
hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a terminar con una oración. Padre bueno, Padre santo, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque estamos aquí todos juntos, Señor, alabando y glorificando, Señor. Y gracias por la palabra que tú nos traiste hoy, Señor, porque tú eres el que está hablando mediante el pastor, Señor. Que todos lo apliquemos, Señor, y que meditemos en él durante la semana, Señor. Y que regresemos la semana que viene para recibir más de ti, Señor. Y todo esto te lo pido en nombre santo de tu Jesús. Amén. Amén.